Dios les bendiga. Vamos a leer Marcos capítulo 16, 14 a 20, que dice, Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Aleluya. Entonces vamos a leer una vez más el versículo 14 que dice, Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Todos los discípulos, menos el apóstol Juan, necesitaban ser asegurados por la resurrección de Jesucristo. En, en el principio ellos no habían creído. María Magdalena, que habían dicho a ellos sobre la resurrección de Jesucristo. Pero tampoco creyeron a los hombres que habían dicho a ellos sobre la resurrección de Jesucristo también. Entonces vamos a leer 9 a 13, Marcos 16, 9 a 13, que dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que bebía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesucristo apareció Jesucristo a María Magdalena primeramente. Y ella, como testigo de Jesucristo, había dicho a los discípulos de su resurrección, pero ellos no creyeron. Y 2 más, Jesucristo había aparecido a 2 personas más, los 2 hombres, y ellos también fueron a decir a los discípulos y ni creyeron a ellos. Aleluya. Los discípulos estaban llorando, pero María Magdalena había llegado para decirlos a ellos las buenas noticias, y ellos debían de aceptarlo con gozo, pero no tenían gozo porque no habían recibido esa palabra o ese testimonio de ella. Entonces quedaron tristes. Aleluya.
La buena noticia es que Jesucristo había resucitado. Y si podemos creerlo, podemos ser felices. Aleluya. Pero los discípulos no creyeron en el principio. Aleluya. Entonces, vamos a ver algo aquí. En todos los milagros que Jesucristo había hecho antes de ellos fueron los que habían visto más milagros de Jesucristo que todas las personas. Físicamente ellos vieron muchos milagros. Y fue un poco triste que ellos no podrían am, creer en su resurrección en el principio. Aleluya. Solamente, posiblemente porque venía de otras personas, pero de una mujer y dos hombres. Sin duda, ellos habían visto y oído de más cosas que Jesucristo había hecho para muchas personas. Sin embargo, en la multitud de milagros, todo hecho por Jesucristo, ellos no creyeron en el principio de su resurrección. Jesucristo tenía que aparecer antes de ellos para que ellos creyeran. Nosotros somos bendecidos porque nosotros creamos que Jesucristo fue resucitado de los muertos sin haber visto a Él en la tierra o estando allí para verlo después de su resurrección. De cierto, era difícil para entender cómo los discípulos que caminaban con Él durante 3 años y medio habían visto tantos milagros, los ciegos vieron después. Los leprosos levantaron y caminaron. Digo, los leprosos sanaron y fueron a sacerdote y estaban limpios, declarados limpios. Los que eran paralíticos, ellos podrían caminar después. Am, y aún habían otros que él había resucitado de los muertos, como Lázaro, y muchos milagros más que estos. Aleluya. Pero el único que no podrían ellos creer era en su resurrección, su propia resurrección. Sé que alguien dicho que Dios había levantado a él. Amén. Así es. Pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Entonces, Él mismo levantó a su propia cuerpo, que digamos, para levantarlos de los muertos. Pero para ellos eran muy difícil a creer, porque si ellos creyeron al principio, entonces yo creo que, no, o sea, yo creo que debían de creer primero, pero ah, Jesucristo creo que no esperaba que creyeran, pero no era necesario a ese tiempo. Él sí tenía misericordia para presentar a sí mismo a ellos, para que ellos podrían creer, porque él no quería rechazarlos totalmente por no tener credulidad. Aleluya. Pero también a otro punto es cómo es que ellos predicando de la resurrección de Jesucristo, o sea, después de su ascensión, después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿cómo que es que ellos podrían inspirar a otros
a creer en la resurrección de Jesucristo. Y si, conociendo que ellos tampoco en el principio creyeron. Aleluya. Aleluya. Entonces ellos por medio de la instrucción o mandato de Jesucristo, iban a predicar a los incrédulos y tratar de convencer los de la resurrección de Jesucristo. Pero yo creo que eso es la razón por qué los milagros que suceda, que Dios confirma su palabra con milagros. Por eso es muy importante. Aleluya. Aleluya. Pero nosotros sabemos que Juan el Bautista, él predicó y, y él presentó a Jesucristo a Israel. Y él no hizo ningún milagro, pero a mucha gente había creído a él. Que, que de la palabra de Dios y de Jesucristo mismo. Y Jesucristo había hecho muchos milagros y yo creo que muchos más creyeron. Entonces, cuando las señales siguen los que están predicando la doctrina de los apóstoles, de Jesucristo y de todo eso. Cuando los señales siguen a ellos, hay más personas que pueden creer. Aleluya. Para convencerlos que sí es la verdad que Dios está en medio de nosotros. Aleluya. De hecho, todos aquellos que los apóstoles habían predicado, que fueron incrédulos, ellos mismos no habían visto Jesucristo después de su resurrección. A menos que los soldados romanos, lo habían visto a Jesucristo cuando Él se levantó de los muertos. Aleluya. Pero no dice la Biblia sobre de eso. Solamente estamos sin saber de este punto. Aleluya. Pero ellos debían de predicar a los que eran incrédulos para convencerlo y sin haber visto a Jesucristo. Pero si ellos podrían creer, entonces ellos recibirán la bendición de Jesucristo. Aleluya. ¿Podrían ellos también creer cuando Jesucristo habían hecho tantos otros milagros cuando ellos no estaban presentes? Cuando los apóstoles no estaban presentes con Jesucristo y Él había hecho otros milagros, yo creo que sí creyeron. Pero el milagro de su resurrección era un poco diferente para ellos, para creer en ese punto. Por alguna razón. Aleluya. Posiblemente ellos podrían creer en la resurrección de otra persona, pero de él mismo. Eso sí, era difícil. Aleluya. Pero era cierto que él resucitó y nosotros podemos creer y somos bendecidos por eso. Aleluya. Vamos a leer versículo 15, que dice: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesucristo estaba enviando a sus discípulos en todo el mundo. En el principio ellos quedaron en Jerusalén, pero después ellos se fueron de Jerusalén para ir y predicar en muchas partes del mundo.
Este mensaje no solamente fue para los discípulos que estaban presentes con él en ese tiempo, pero él, pero su, para, pero, aleluya, era para aquellos que iban a recibir su llamado de diferentes lugares para predicar su evangelio también. Aleluya. Pero esta instrucción nos da una dirección, una instrucción de qué podemos hacer. Aleluya. Y el que nos mandó a hacerlo era Jesucristo. Es un llamado para los creyentes, para compartir o testificar de Jesucristo y um, compartir el evangelio para el propósito de salvación, para que ellos, aleluya, no solamente compartir el evangelio a otros para el propósito de la salvación, pero, aleluya, no solamente para escuchar, pero también para creer, aleluya, y no estando ellos mismos en ese tiempo viendo Jesucristo y su resurrección. Aleluya. Vamos a leer versículo 16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí es muy chistoso, digamos, porque él había dicho a los discípulos esto y ellos fueron los primeros que no creyeron. Pero él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Bueno, este era para el tiempo de la edad de la iglesia y no era tanto antes. Aleluya. Para los discípulos de Jesucristo, ellos habían recibido misericordia de Jesucristo porque ellos fueron los primeros para no creer en su resurrección. Es una buena cosa que Jesucristo había llegado a ellos y después ellos podrían creer. Pero aquellos que durante el tiempo de la iglesia, la edad de la iglesia, ellos que no creen en su resurrección o en él o en el mensaje del evangelio, será que condenado, dice versículo 16. Aleluya. Sin embargo, ellos que creen y sean bautizados. Y nosotros sabemos que debemos de bautizar a la gente en el nombre de Jesucristo y recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y ellos que son bautizados serán salvos, dice. Esto sí es un hecho. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquellos que creen en Jesucristo y el mensaje de los apóstoles, el mensaje apostólico, o sea, el mensaje del Evangelio, según la doctrina de los apóstoles que Pedro había predicado en el día de Pentecostés. Aleluya. Este mensaje también va a tener señales que siguen. Aleluya. Eso. Claro que ellos, aleluya, uh, que creen en la resurrección de Jesucristo, uno de los señales aquí dice, los creyentes van a hablar
en otras idiomas, otras lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, hablarán nuevas lenguas. En ese tiempo que Jesucristo había dicho esto, claro que nadie había recibido el Espíritu Santo, pero era hasta el día de Pentecostés. Y entonces los creyentes que estaban dentro de este aposento alto, ellos todos recibieron el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otros idiomas. Sin embargo, Jesucristo había dado a una indicación que los creyentes van a hablar en otros idiomas. Aleluya. Entonces, son creyentes que lo hacen, que hablan en otros idiomas. De hecho, era esta forma, este método. Aleluya, porque esto venía del cielo y estaba afirmado que iba a ser con ellos. Hablar en otros idiomas iba a ser una señal que uno que habla otros idiomas es una creyente en Jesucristo. Pero solamente porque uno dice, yo creo en Jesucristo, no significa que él cree como la Biblia dice. Dios, claro que tiene que recibir su sacrificio, su arrepentimiento. Y después, como la Biblia dice, aleluya, aleluya, como aquí dice en versículo 17, los creyentes van a hablar otros idiomas. Entonces aquí hay bautismo. 17, hay ese, digamos, recibir el Espíritu Santo, uno empieza a hablar en otros idiomas. Entonces es, como dice, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Ahí está. Aleluya. Entonces vamos a leer, aleluya, gloria a Dios. Y podemos decir que si hay incrédulos que no saben qué iglesia debe de uno ir, ¿qué dice? Los que creen en Él van a hablar otros idiomas o otras lenguas. Aleluya. Y eso es una señal que son creyentes. Aleluya. Vamos a leer Efesios capítulo 1, 13 a 14. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. En el Antiguo Testamento uh, la herencia para Israel era la tierra prometida. Pero aquí dice que nuestra herencia es recibir la promesa del Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo cuando hemos recibido el Espíritu Santo y cuando nosotros estamos hablando en otras lenguas. Aleluya. Entonces esta escritura nos enseña a un punto de creer en Jesucristo y que los creyentes iban a recibir el ¿qué? Aleluya. Van a estar sellados con el Espíritu Santo de promesa. Es nuestra herencia, la herencia de la, ya hemos dicho de
de Israel era la tierra prometida. Sin embargo, la herencia para la iglesia es la recepción del Espíritu Santo, que también que los creyentes van a hablar en otros idiomas. Eso significa que el Espíritu Santo ha llegado adentro de la persona. Entonces, durante la edad de la iglesia es una señal que un creyente de verdad cree en él. Aleluya. Ah, y más. Aleluya. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo son sellados con su Espíritu. Es para la gloria de Dios que ellos han recibido el poder del Espíritu Santo. Aleluya. También vamos a leer primero de Corintios. Aleluya. Primero de Corintios capítulo 14 y versículo 22 que dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que aquí dice que hablar en otros idiomas es una señal para los incrédulos que nosotros somos de Jesucristo. Somos creyentes en Él. Somos creyentes en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hablar en otras lenguas no es una señal que nosotros no somos creyentes, pero hablar en otros idiomas es una señal a los incrédulos que somos nosotros creyentes en Jesucristo. Entonces, cuando una congregación particular no había recibido Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otros idiomas, según la Biblia, según esta escritura, no totalmente son verdaderos creyentes en Jesucristo, porque deben de recibir el Espíritu Santo y hablar en otros idiomas. En otras palabras, el propósito de recibir el Espíritu Santo y hablar en otros idiomas, aleluya, es al incrédulo para mostrar a ellos que somos nosotros creyentes. Esta es la forma que otros en el mundo pueden saber, por cierto, que nosotros somos de Él, somos de Jesucristo. Cuando ellos quieren encontrar la verdad, señal que de nosotros que hablamos en otros idiomas, deben de dar a ellos una referencia a la mapa correcta a quienes son los que están en el camino hacia el cielo, hacia Dios, hacia Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Las cosas que los apóstoles habían hecho y Jesucristo mismo antes que Él ascendió fue para echar demonios. Esto es uno. Pero después también echar fuera demonios. Aleluya. Los demonios tenían que salir porque no tenían el poder para quedar por la autoridad del nombre de Jesucristo. Esos demonios fueron echados afuera por los apóstoles y por Jesucristo mismo. Y eso fue antes de Pentecostés y después. Aleluya. Aquellos, aleluya, que echan fuera demonios hoy en la edad de la iglesia, son los que tienen el poder del Espíritu Santo y que
usan el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios. Es una señal también. Gloria a Dios. Pero no es totalmente, ¿cómo se dice? No es totalmente completo los señales. Solamente eso no significa que ya tiene la verdadera doctrina, porque aquí dice, vamos a leer un texto aquí, en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, entonces aquí las personas habían echado fuera demonios. Ellos también tenían milagros que sucedieron como señales. Aleluya. Pero había algo que no tenían. Eso era la verdadera doctrina. Porque aquí en Mateo capítulo 7, él está hablando de los falsos profetas. Aleluya. Entonces, habla de una multitud que ellos usaban el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, pero ellos no podrían entrar en el cielo. No estaba permitido a entrar en el cielo por Jesucristo mismo. Ah, entonces, yo diría sobre esto que sí hay una señal que nosotros somos creyentes, que hemos recibido el Espíritu Santo con la señal de ah, hablar en otras lenguas, pero no es completamente solamente allí. Necesitamos aún más. Y yo creo, aleluya, que uno debe de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Creer que Jesucristo es el mismo Dios que el Antiguo Testamento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Jesucristo. Y entonces, esta multitud usaba el nombre de Jesucristo aún para echar fuera demonios, que debe de ser una señal indicando una creyente en Jesucristo, pero no es, yo digo, una señal completa de que uno tiene el mensaje completa del Evangelio. O sea, la doctrina de los apóstoles. Porque si ellos tuvieron la, el mensaje correcta del Evangelio, o sea, la doctrina de los apóstoles, iban a ser salvos. Versículo 18 dice, aleluya, en Marcos capítulo 16, gloria a Jesucristo, dice 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, la señal de tomar en sus manos serpientes. Aleluya. No significa que el creyente debe de traer un serpiente a un lugar donde están alabando a Dios. Aleluya. Para levantarlos o jugar con ellos. La definición que yo encontré en el diccionario, el mejor definición de tomar era para ganar o para derrotar
digamos, el enemigo. En Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, 19 a 20. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, 19 a 20. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es el punto más importante. Aquel multitud que venía a Jesucristo en el día de juicio, ellos usaban el nombre de Jesucristo en muchas cosas, pero no estaba escrito su nombre en el libro de la vida, digamos. Aleluya, no tenía su nombre escrito en los cielos por medio de esta escritura. Aleluya, porque no entraban. Jesucristo estaba dando a la iglesia, o sea que aquí era para los apóstoles, pero también da a la iglesia poder para derrotar el enemigo. Si son serpientes o escorpiones, estos son que no son literalmente un escorpión que se ve, pero versículo 20 dice, de los espíritus se os sujeten, espíritus. Serpientes, escorpiones, en versículo 19 son espíritus, que son espíritus malos, aleluya, gloria a Dios. Una, un poder espiritual que no tenía poder sobre la iglesia, pero la iglesia tiene poder sobre el enemigo, sobre los serpientes y escorpiones, aleluya, un poder espiritual sobre el enemigo por el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. También los enfermos, aleluya, que llega para recibir oración. Aquí dice que uh, versículo, versículo 18 de Marcos 16, 16, 18. Ellos van a poner sus manos sobre los enfermos y ellos van a, a recibir su sanidad. Gloria a Dios. Yo he oído y muchos que han llegado una vez y después otra vez y tardía a veces para que el Señor sanaban a ellos, pero por el fin ya recibieron su sanidad. Era Pablo que dijo que él pedía al Señor que de su problema podría recibir su sanidad, pero él dijo, Dios dijo que era porque posiblemente él iba a tener orgullo o algo así, y que su gracia era suficiente para él. No todos que tienen un problema de su salud Dios va a decir a ellos que mi gracia es suficiente para ti. Aleluya. Vamos a tratar de pedir a Dios que se sana, aleluya, completamente. Nosotros sabemos que todos los que venían a Jesucristo fueron sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces hay, hay poder allí para sanar y si es la voluntad de Dios, a veces Dios usa alguna enfermedad o algo
para que otras personas puedan llegar a la verdad. Aleluya. Dios sabe lo que hace. En versículo 19 de Marcos 16 dice, aleluya, gloria a Dios. Marcos 16, 19 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, perdón, 19. 19 es, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. El Señor estaba hablando a sus discípulos y el Señor fue recibido hasta los cielos por su propio poder. Aleluya, que levantó a él y también por el poder de Dios, él ascendió a los cielos. Él sentó a la diestra de Dios. Eso no significa que él estaba a un lado, aleluya, pero él estaba sentado en una posición de autoridad y poder. Aleluya. Él está sentado en medio del trono de Dios. Eso significa que Él tiene todo poder y autoridad en la tierra y en el cielo. Aleluya. Y Jesucristo mismo había dicho en Mateo capítulo 28 y versículo 18 esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, yo creo que la mano derecha de Dios significa que él había recibido toda potestad y autoridad de Dios y él mismo está sentado allí, en medio del trono. Aleluya. Entonces, y también dice, gloria a Dios, en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, aleluya, versículo 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aleluya. Jesucristo, Pedro había predicado a los gentiles que Jesucristo es el juez de todos vivos y muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, por eso creo que Él está sentado en medio del trono, porque Él es aquel que la gente que son vivos y muertos van a estar juzgados por medio de Jesucristo. Aleluya. Y como Mateo 7 dice, que había gente que llegaba enfrente de Él, pues Él es el juez. Y Él manda si entra o no entra. Entonces, aleluya, vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, versículo 20 de Marcos 16 dice, aleluya, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y aquí, aleluya, habla como que ellos salieron de Jerusalén de inmediato, pero ellos tardían en Jerusalén para varios años, yo creo. Aleluya. Y Juan, el apóstol Juan, tardía en Jerusalén hasta, creo que hasta el año 70. Entonces él estaba allí muchos años, como casi uh, 40 años. Aleluya.
Pero después sí salieron a predicar. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces yo creo que no fueron de inmediato afuera de Jerusalén, pero en Jerusalén estaban predicando y después en tiempo se fueron para otros lugares, aleluya, con las señales que le seguían, aleluya. Y otra, una otra cosa que ah, algunos posiblemente tienen ah, mm, digamos, una molestia en su mente, porque es así. Aquí en Hechos capítulo 12 habla de dos personas. Uno es Jacobo y el otro es Pedro, que estaban metidos en la cárcel porque errores echó ellos dos en la cárcel. Y uno fue matado y el otro fue librado. Y uno puede decir, ¿por qué? Entonces leemos Hechos capítulo 12, versículos 1 hasta 19, que dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin la levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, aquí es el punto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio,
salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba de que así era. Ellos no creyeron. Entonces ellos decían, eso ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarla, y después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Jacobo, él estaba en la cárcel, pero no hubo ningún señal de que Dios había librado a él. Aleluya. Solamente cuando él fue matado, sí, eh, él iba al cielo, creo. Aleluya. Pero Pedro, él en esa noche fue librado de la cárcel. Yo creo que el punto es que la iglesia estaba orando para él. Posiblemente ellos tenían que recibir la noticia que Jacobo fue matado. Y entonces ellos empezaron a, a orar sin cesar para Pedro. Aleluya. A Dios para Pedro. Aleluya. Gloria a Dios. Y después, sí, él fue librado. Entonces, yo creo que esto significa que nosotros, cuando queremos las señales, debemos de tener mucha oración. Aleluya. Que la palabra de Dios que está predicada, por medio de eso, las señales pueden seguir. Aleluya. Entonces, aleluya, por medio de la oración o por medio de ayuno también. Y eso significa que a los enfermos que llegan a recibir oración también, aleluya, debe de tener oración, un firme oración, aleluya. Y hasta que llega la, la respuesta, o sea que si esa noche otra, aleluya, sigue la oración para que llegue a la, la respuesta. Porque sabemos que Daniel en el Antiguo Testamento, él quedaba orando y ayunando como 21 días. Por fin llegó la respuesta. Entonces nosotros también, aleluya, sabemos cómo orar y ayunar por las cosas que debemos de tener, que necesitamos, aleluya. Entonces, una pregunta puede ser, ¿por qué Dios permitía a Jacobo que él muriera por la espada, eh, pero libraba a Pedro? Pentecostés, el día de Pentecostés, que cuando llegó el Espíritu Santo sucedió eh, el año 31 más o menos. Y, y Jacobo cuando él fue matado, cuando él murió, fue en más o menos
44 después de Cristo. Entonces Jacobo vivía después de Pentecostés un periodo de 13 años. Pedro, él vivía otros 20 años más que Jacobo. Entonces, en todo, más o menos 33 años después de Pentecostés vivía Pedro. Desde que Jesucristo ha llamado a Jacobo, parte de su, o sea, las personas más cerca a él durante su ministerio, porque permitía a Jacobo a morir tan rápidamente. Y después, y Pedro vivía 20 años más. Aleluya. Claro que hay milagros que suceden por medio de la iglesia. Aleluya. Pero hay algunos que van a sufrir persecución y aún algunos que van a morir. Pero la iglesia debe de estar orando. Aleluya. Y a veces es necesario orar sin cesar para que las cosas sucedan. Aleluya. Y nuestra fe sea engrandecido por medio de las cosas que sucedan. Aleluya. Pero una cosa es que después del capítulo 15, nosotros sabemos en Hechos que Pedro no fue llamado, no está escrito en Hechos después del capítulo 15 sobre él más. Aleluya. Jacobo él murió, en otro caso, Pedro fue salvado por un milagro. Dios hace los milagros en otras casos, algunos van a sufrir. Aleluya. Yo creo que la iglesia, si hubiera estado orando sin cesar para Jacobo también, posiblemente él iba a ser librado también. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, por medio de la oración, siguiendo a orar y también con ayuno, puede hacer muchas cosas. Aleluya. Y así, gracias a Dios por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.